tradición, lo que vamos a conocer aquí es ¿qué pasa cuando la gente se dedica a adorar a un Dios que está muerto en una cruz? Y ya sabemos que ese fue el anciano de Dios. Este símbolo lo aprendimos en el primer sello, es el símbolo luciferino de cómo está la humanidad hoy día. El símbolo de la muerte, y toda la humanidad está adorando al Jesús muerto. Nosotros en este propósito hemos aprendido que el anciano de días está vivo. Y el corazón le recuerdo. Ya resucitó. Los que estamos así hemos sido muchos. Este propósito transforma la dimensión del pensamiento, del sentir, de las acciones. Y desde el primer sello aprendimos que el anciano de días está en nuestros corazones. El propósito entonces de esta preparación, en estas 2 horas, de manera muy resumida, demasiado resumida, vamos a manejar el tema de la vocación catedral. Las imágenes hablan por sí solas de lo que vamos a conocer. La historia de los templarios, cómo nos vinieron manipulando a través de la historia, cómo inventaron una gran cantidad de rezos, camándulas, prácticas que Roma funcionó de diferentes credos y existentes en una sola religión, la católica. La religión católica es una mezcla de filosofía, de creencias, de tradiciones, de muchos grupos paganos. Yo no me voy a detener en eso, me voy a detener en lo más importante porque ustedes ya tienen un nivel esta información. Muchos de aquí llevan años investigando estos temas, pero aquí nos vamos a centrar en lo que nos interesa. Vamos a manejar también información del primero, segundo y tercer sello, lo que ustedes van a aprender en el cuarto. Cómo todo este propósito de la vocación catedral ha estado dirigido para robarnos la energía. O sea que vamos a continuar con el tema de ayer. Ayer hablamos muchísimo de estas entidades, cómo roban energía, y quiero que se centren en esto, porque Jesús fue muy claro cuando le decía a los apóstoles: si les hablo cosas de la tierra y no me creen y no me entienden, ahora cómo será cuando les hablara cosas del cielo. Esto es lo de la tierra, y aunque hay sustento, mucha gente no lo cree. Todos los judíos aquí, siendo 13 millones de judíos puros, fueron denunciados. Escuchen bien. Manténganse en guardia contra los judíos, sabiendo que donde quiera que tengan sus sinagogas no habrá nada más que un nido de demonios en cuya pura y completa autoglorificación se practica un fascinante, mentiras, blasfemias y difamaciones contra Dios. Maquiavelo entonces los denunció, y de una forma muy sencilla recordemos: toda la organización que prostituye a la humanidad, que la manipula con economía, política, religión, militarismo, tiene un orden jerárquico. Los masones son, digamos, los peones de toda la organización oscura. Cualquier persona puede pertenecer a la masonería siempre y cuando tenga un poder económico. A través del hombre se ingresa a la masonería. La masonería es dirigida por la francmasonería. La masonería es inglesa, la francmasonería es europea, francesa. Por eso cada vez que se monta un presidente aquí va a recibir órdenes a Europa. Eso lo hizo Santos, lo hizo Uribe, y todos los presidentes lo hacen. Por encima de la francmasonería están los templarios, que vamos a hablar mucho de ellos. ¿Cómo fueron los áridos que se dedicaron a la construcción de los templos? Ahí está la palabra, templarios. Deben saber que muchos de ustedes que tienen cuenta en el banco, todos los bancos pertenecen a este club, se llama el Club de los 300. Este club está coordinado desde Suiza, por eso la banca suiza mundial. Por eso cualquier asesino, cualquier masón, cualquier perverso puede llegar con cantidad de dinero a los bancos de Suiza, y allá es un señor, un doctor. Por eso todos los políticos de turno, después que desangran al pueblo, abren cuentas en bancos suizos, porque si tú abres una cuenta aquí, te investigan.
cómo ganaste ese dinero, qué haces, cuánto es tu salario, pero si llegas con cantidad de dinero a Suiza, allá no te interrogan. Suiza entonces es un lugar donde los mismos ciudadanos son los cuatro poderes. Cada ciudadano ahí tiene su día. Así es. Aparte de eso, a nivel subterráneo está el oro que le han robado a todos los países del mundo. Y por eso Suiza es la guardia que cuida el Vaticano. ¿Por qué el Vaticano tiene una guardia suiza? Porque el Vaticano es la mejor empresa productora de dinero para el turismo mundial. Por encima del club de los 300 está el Consejo de los 33. Todas las familias, todos los masones de rango 33, ya sea a nivel político, económico, religioso, militar, está el Consejo de los 33. Y por encima está el Consejo de los 3. Las 3 familias poderosas que gobiernan de muchísimas formas al mundo. Ahí están los Rockefeller, los Rothschild, los Morgan, los Dupont, los Merovingian. Son 13 familias, el Consejo de los 13. Y por encima está la organización que se llama United Nations. Significa hijos de la alianza, es decir, los judíos puros. Solamente los judíos puros pertenecen a esta organización. Entonces la gente cuando dice, es que yo soy masón, no se han dado cuenta que son solamente un ticket de toda esta organización del engaño. Entonces, para que tengan eso presente, traslademos la manipulación a nuestro tiempo. Vamos a leer. ¿Quién empieza a leer? Desde 1492 inició los días de nuestras prácticas ancestrales debido al adoctrinamiento que se hizo a nuestras comunidades andinas por parte de los colonizadores. Vamos a conocer que desde que llegaron estos personajes a invadirnos, pasaron muchas cosas que nosotros aprendimos en clases de historia, pero aquí nos vamos a centrar en la manipulación extraterrestre. Aprendimos nosotros que estas organizaciones, lo vimos ayer, llegaron aquí al planeta Tierra, invadieron todo territorio. Y aquí hay algo que muchos de ustedes desconocen, algo que es muy hermoso. Yo amo, no practico, ustedes también no saben de dónde viene, se los voy a explicar. ¿Quién de ustedes ha cogido un bebé? Y los niños, aquí me dicen niñosito que allá fue mucho pechocho. ¿Quién ha hecho eso? ¿Y por qué hablan así? Deben saber que la lengua original que los pleyadinos enseñaron a las comunidades ancestrales es el aymara, el quechua y el runashini. Esas lenguas tienen una característica. ¿Cómo son? El aymara, el runashini. Y la función del aymara y el runashini es el quechua. Es el runashini. Entonces, ¿de dónde sale el puto español que hablamos la lengua que nosotros hablamos la lengua española? Sí, para allá vamos. Bien. Me hacen un favor, me colaboras, me puedes colocar el tablero aquí, aquí le escribiendo muchas cosas. Gracias. Escuchen bien, eso es quechua. El quechua es un idioma extraterrestre que enseñaron los pleyadinos. ¿Por qué? Porque nosotros para hablar, para transmitir un saber perdemos mucho tiempo. La lengua quechua, aymara o runashini, son frases muy cortas que tienen un significado muy amplio, o sea que no hay necesidad de tanto bla bla bla. ¿Qué pasa entonces? Las lenguas originales, ancestrales, manejan mucho, escuchen bien, la che, la doble L, la ñ, la Q. Muchas de las palabras que empleamos hoy día son el original quechua. Por ejemplo, choclo, choza, chontaduro. Por allá en Pasto dicen achichari, achichuca, chancla, chancleta, chicha, chorizo, chicharrón, chunchullo. Lenguas quechua. Pero el americano no, en el teclado americano, por ejemplo, no utiliza la Eso ñ. es, ¿y saben qué hizo la lengua original de la academia? Ya quitaron. Dijeron que ya no servía en el alfabeto la che, la doble L, la N, la Q. Entonces, ¿qué pasa? A nivel ancestral se sabe que la palabra transmite una energía.
Cuando uno habla, manifiesta una energía y las comunidades ancestrales hablan del quechua como una lengua muy dulce. Está catalogado el quechua como la lengua más dulce, porque al hablarlo produce una vibración muy alta. Y el hecho de que una mamá mime a su hijo es retomar la lengua dulce. Aquel es el niño que allá fue mucho pechoso. Entonces ya sabe de dónde viene esa práctica. Ya está en la genética. Ya está en la genética, por eso uno trata de conservar. Y si uno tiene pareja o alguien que ama mucho, uno trata de expresarse así. ¿A quién de ustedes dijeron cuchicuchi? Cuchicuchi. Cuchicuchi significa marrano. No le vuelvo a decir así. Ahora escuchen bien. Llegaron estos extraterrestres, nos hicieron olvidar de nuestra lengua original. Solamente en Colombia tenemos 77 lenguas nativas, de las cuales no hablamos ni una. Hablamos español, hablamos alemán. Y recuerden que el español es un idioma impuesto. Deben de saber que cuando se hace el estudio de la fonación, de la energía, de la vibración de los diferentes idiomas, el inglés es el idioma que más baja vibración produce al hablarlo. Ahora ya entienden por qué a toda la gente la quieren poner a hablar inglés. Es un propósito extraterrestre. Ahí están entonces las diferentes ondas. Y se sabe que al hablar el inglés se producen ondas de amplitud muy baja. Entonces tengan eso presente. Llegaron estas entidades, se ocultaron en la carta de Shambhala. Shambhala en sánscrito significa inaccesible. Ya sabemos que es el lugar donde se escondieron. Y este es el mapa de la bóveda celeste. Nos enseñaron que llegaron desde Can Mayor, Sirio, Betelgeuse, Orión, Rigel, y que desde estos lugares llegaron a nuestro mundo sistémico, las Pléyades. Nos invadieron. Y esto está denunciado en Job 9:9. Se habla entonces de esa invasión que llegó aquí, desde Orión, desde otros lugares. Aquí lo que vamos a conocer es que si esas entidades llegaron para robar nuestra energía, aquí nos vamos a centrar en el propósito de una entidad. ¿Está bien dicho? Aymara. Simi, runa significa pueblo, hombre. Simi significa palabra o recado. ¿En qué? O sea que el Runachimi es la lengua del pueblo, la palabra del hombre, la lengua original que los pleyadinos transmitieron a las comunidades ancestrales. El quechua es la fusión del Runachimi y el Aymara. Entonces escuchen bien, llegaron esas entidades para robar nuestra energía. Ayer explicamos que hicieron el astral, hicieron toda la porquería que hicieron, y aquí nos vamos a empezar a adentrar en el tema. Hay un sustento bíblico, Efesios 6:12, ¿quién lo lee? Porque no tenemos lucha contra el sacrificable, sino contra principados, contra los principales, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, como contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto ya quedó claro. Nosotros nos estamos enfrentando a una organización extraterrestre. La lucha no es con él, ni con él, ni con nadie de aquí. La lucha es contra todas estas entidades, contra todas estas fuerzas infernales que nos manipulan de muchísimas formas. Aquí vamos a conocer cómo llegaron, cómo nos manipularon, cómo una organización que se llaman los purpurados, vamos a hablar de esa organización. Y tal vez muchos de nosotros hemos hecho prácticas que han alimentado a los purpurados y no nos habíamos dado cuenta. Esto está sustentado porque están anotando Apocalipsis 17 y 18. Apocalipsis 17 y 18 habló de la organización púrpura y escarlata. Y allí denunciaron a Roma.
Escuchemos esto para iniciar. Javier, audio. Ahorita no hay transformada. Si hablamos de las prácticas ancestrales, ahí están las prácticas ancestrales. Estar en contacto directo con los sueños. Porque los 4 elementos nos aportan energía. Y desde el primer sello aprendimos algo bien hermoso. Cuando nosotros nos vamos a cargar de las fuerzas de la naturaleza, debemos hacerlo en el orden que es, en el orden ascendente. Primero con la tierra, luego con el agua, luego con el aire y por último el fuego, porque cada elemento prepara el cuerpo con una vibración determinada. ¿Cómo se aplicaba esto en la cosmogonía ancestral? Soltaban al bebecito y él gateaba por ahí y estaba revolcándose en la tierra. Luego lo tomaba la madre y lo metía al agua. Después del agua lo ponía al aire a que se secara y por último lo calentaba al sol. Ya muchos de nosotros nos hicieron eso. O sea que cuando vamos a hacer prácticas con los elementos, preparemos al cuerpo con la carga correspondiente para luego pasar a la tierra. Y para que haya un buen manejo de energía. Ahora bien, tanta sabiduría extraterrestre tenían los pueblos andinos que conocían sitios donde había mucha influencia de energía electromagnética. Vamos a leer. Nuestras comunidades andinas fueron y son conocedoras de la energía cosmotelúrica. ¿Qué son las energías cosmotelúricas? Yo me descalzo y pico el techo y extiendo mis manos para calentarme con el sol. Estoy recibiendo energía del cosmos y de la tierra. Energía cosmotelúrica, del sol y de la madre tierra. Esas son las energías cosmotelúricas. Digamos. En agradecimiento a Pachamama y Tata Inti. Son lenguas quechuas. Pachamama significa lugar de origen. Y el lugar de origen es la tierra. Por eso también dicen que significa madre tierra. Y Tata Inti significa padre sol. ¿En qué? En agradecimiento a la tierra y al sol, ¿qué pasó? Veamos. Edificaron monumentos en lugares sagrados o espacios ceremoniales. Este tipo de construcciones suelen destacarse del resto de su entorno y tienen un marcado carácter arquitectónico. Fue tanta la sabiduría ancestral que hasta las mismas construcciones, sus mismas chozas, así le llamamos nosotros, eran construidas y existía un equilibrio geotérmico. ¿Cómo así? Que hacía mucho calor, por dentro hay frescura. Si hacía mucho frío, por dentro está abrigado, calientito. El aura de nosotros fluye de manera circular. Deben saber que las casas donde nosotros vivimos atrofian el flujo de energía circulante. Por eso la energía de nosotros no alcanza a circular en las esquinas. Ahora ya entendemos por qué las esquinas son más frías. Porque las esquinas son los lugares donde se ponen los animales como las ratas, cucarachas, las telarañas. Y ya sabemos que las esquinas de las casas hay que lavarlas cada vez que puedan. Sal marina, rudas, altamisa. Y de esa forma entonces se equilibra la energía circulante. Entonces el equilibrio geotérmico en el entorno fue aplicado por las comunidades ancestrales y muchas de las casitas que construían precisamente con elementos naturales las hacían en sitios donde había mucha energía cosmotelúrica. Por eso buscaban donde hacían nido las palomas, porque las palomas, de acuerdo a la etología, gracias al resto de hierro que tienen en el tejido cerebral, ellas pueden percibir el campo electromagnético. Entonces, donde hacen nido las palomas, es porque hay mucha energía electromagnética. Cuando ustedes estén en el campo y vean las palomitas haciendo nido en algún lugar, en ese sitio hay mucha corriente electromagnética y ese sitio anteriormente era utilizado por las comunidades ancestrales para llevar a los enfermos.
Porque está comprobado que una persona enferma cuando está en contacto directo con la naturaleza se sana más rápido. Cuando nosotros hacemos un círculo de personas, la energía se concentra aquí, en la mitad, en el centro. Cuando hacemos un cuadrado de personas, la energía se concentra en las esquinas. Ahora ya entendemos por qué hacemos un círculo cuando abrimos un centro. Para que la energía fluya alrededor. Y por eso se abre el sello desde el centro. Y no es un palo la vara, es un elemento desde donde se manejan energías electromagnéticas. Ahora bien, todo esto era conocido por las comunidades ancestrales y por esto sabían que donde se hicieran las palomitas, allí podían hacer muchísimas prácticas, por eso la gente del pasado era más sana. La gente del pasado estaba más en contacto con la naturaleza. El simple hecho de estar descalzos y pisar la madre tierra estimula unos puntos. El simple hecho de tocar la tierra con las manos también estimula unos puntos. En la litiopuntura, en la acupresura cesada, se habla de la reflexología, la quiromancia. Por eso cada vez que ustedes puedan, vayan al río y caminen descalzos en las piedras. Estimulen todos esos puntos que ustedes tienen para que se desbloquee la energía circulante, para que los órganos trabajen bien y ustedes estén más sanos. Las comunidades estaban en equilibrio con las fases lunares y los ciclos solares. Todo eso se perdió. Y deben saber que lo que se perdió fue el saber original que transmitieron los pleyadinos. Aquí lo que estamos viendo en esta introducción es que la inteligencia que manejaron las comunidades ancestrales fue utilizada, escuchen bien, por los maestros templarios, y ahora ya vamos a entender por qué cuando ustedes visitan cualquier catedral en cualquier lugar siempre hay palomas, porque las catedrales fueron construidas sobre los antiguos templos ceremoniales de las comunidades ancestrales. Veamos. Los pueblos andinos organizaron sus territorios según las leyes de las estrellas. Una de sus más importantes era la constelación Chacán, Cruz del Sur. Fue en base a la Cruz del Sur que ellos encontraron las medidas con las cuales se organizaron. Hablaron entonces de las 4 regiones del Sol, en quechua, Tahuantinsuyo. Ustedes escucharon hablar del Tahuantinsuyo inca, las 4 regiones del Sol. Deben saber que las 4 razas ancestrales se organizaron en territorios de acuerdo a la clima que podían soportar. Por eso estos cuerpos están diseñados genéticamente para soportar un elemento de acuerdo a la raza. Los negros soportan más el fuego, el sol. Los blancos soportan más el agua, el frío. La raza roja soporta más el aire, por eso viven en lo alto de las montañas. Y la raza amarilla soporta más el elemento tierra. Es decir, nosotros al ser mestizos, ¿a qué somos resistentes? Todos. Y esa es la ventaja del mestizaje. En fin, la historia extraterrestre nos cuenta que de acuerdo a las comunidades ancestrales, existieron unos puntos de ubicación. La referencia entonces está en un archivo. Cuando ustedes tengan el tiempo y el espacio lo van a estudiar, las crónicas de Acancor. Acancor entonces fue un territorio todo lo que es la Amazonía. Un territorio donde habitaron unos personajes que se hicieron llamar las tribus escogidas, los Ugamungulala. Y fue tanta la sabiduría extraterrestre que ellos transmitieron, que incluso en la sabiduría de ellos, en sus mapas, se saben muchas cosas que hoy día los estudiosos, en el caso de la que se llama la topografía, se han encontrado muchos estudios de suelos, muchos estudios, por ejemplo, de las mismas corrientes del río
Amazonas. ¿Dónde desemboca actualmente el Amazonas? Atlántico. El Atlántico. Hoy en el fondo se han encontrado corrientes a la inversa. De acuerdo a las crónicas de Acacor, existió un tiempo en el cual el Amazonas no desembocaba en el Atlántico, desembocaba en el Pacífico. Las crónicas de Acacor sostienen que era tanto el cauce del oro que arrastraba el Amazonas que construyeron una ciudad portuaria, se le llamó la ciudad de Ofir. Y allí sostienen que desde la época del rey Salomón tenía un hermano, y que venían, hacían expediciones desde este lugar y se llevaban todo el oro. Incluso ese sustento está en la segunda de Crónicas 8:18. ¿Quién lo lee? Porque Irán le había enviado una vez por mano de sus siervos y marineros ciertos en el mar, los cuales fueron con los siervos de Salomón a Ofir, y tomaron de allá 450 talentos de oro y los trajeron al rey Salomón. Entonces aquí se sustenta que antes de 1492, supuestamente en 1492, llegaron aquí. Y ya desde la época del rey Salomón hay evidencias que venían desde otros lugares y se robaban el oro. ¿Por qué el oro? Deben saber que así como los carros funcionan con gasolina, las naves extraterrestres de los oscuros solamente pueden moverse gracias al oro, porque el oro es el mayor conductor eléctrico. Por eso necesitan robarse el oro de todos lugares para poderse mover aquí. Esto es lo que vamos a empezar a desarrollar. Este es el mapa de lo que vamos a desarrollar en esta casi 2 horas. Cómo los purpurados se camuflaron en lo que se hicieron llamar templarios, desarrollaron algo que se llama la geometría matemática de Sirio, y desde la época medieval, siglo XII y XIII, empezaron a construir las catedrales como bases para almacenar energía. A él se le llama la vocación catedral y las energías cosmotelúricas. Entonces vamos a empezar con esa historia y voy a hacer aquí una línea de tiempo para que ustedes tengan el orden lógico. Voy a hacer aquí una línea la vez y voy a centrar en la época del rey Salomón. El más rico de los ricos en el Antiguo Testamento. Desde la época del rey Salomón entonces hay muchísimas evidencias, incluso en el Antiguo Testamento. Antes que existieran las catedrales, antes que existieran las iglesias, antes que existieran los templos, antes que existieran las sinagogas, existía algo que Jehová le llamó el tabernáculo. Como lo ven ahí en la imagen, de acuerdo al Antiguo Testamento, el tabernáculo eran especies de carpas gigantes que Jehová mandaba construir en lo alto de las montañas, y que allí descendía la gloria de Jehová. Allí hacían cantidad de prácticas sanguinarias, y entonces vamos a hablar de la historia de esta organización. Los templarios, los arios que se dedicaron a la construcción del templo. Miren entonces los símbolos, porque vamos a hablar de estos símbolos. ¿Quién de los que está aquí ha jugado ajedrez? ¿Saben ustedes que el ajedrez es un juego de estrategia militar? Que utilizaron los templarios para invadir países. Y todas las crónicas de Acacor están intentadas, que cuando vinieron los sanguinarios de aquí a arrasar, a violar, a hacer las atrocidades en contra de nuestras comunidades andinas, cuando se sentaban a descansar, se sentaban a jugar ajedrez. Y cada ficha del ajedrez es un símbolo oscuro, de manipulación, de dominio. Vamos a hablar entonces de los templarios, los arios que se dedicaron a la construcción del templo. Escuchen bien.
Ahora escuchen esto. Shadol significa asesino. ¿Cómo? ¿Me podemos subir un poquito? Estos personajes han hecho muchas cosas a través del tiempo, a través de la historia. Tal vez alguno de ustedes, de los que están aquí, ya ha pertenecido o pertenece a diferentes grupos, ya sea gnósticos, metafísica, Rosa Cruz. Ustedes conocen que muchos de estos grupos nacieron o se empezaron a incrementar muchísimo más desde la época medieval. ¿Por qué desde la época medieval? Incluso ustedes saben que hay muchos símbolos con los cuales todas estas logias se identifican. Entonces vamos a hablar un poco de esta historia, siguiendo con esta línea de tiempo. En la época del rey Salomón, voy a hacer aquí entonces el mismo Jehová empezó a incrementar la práctica de los famosos actividades. Que eran los aquelares. La reunión de muchos de estos personajes que en honor a Dios bajo, es el mismo Lucifer, hacían sacrificios de personas, de animales. Y ya sabemos que la sangre era utilizada por estos extraterrestres porque ellos la alimentan a través de algo que se llama osmos. Osmos, llenaban piscinas de sangre y se metían a esas piscinas. Y a través de los poros de la piel absorbían la sangre. Porque en la época medieval está comprobado que a nivel espiritual la humanidad empezó a través de distintos impulsos. En la época medieval y pasó al sexto. El sexto impulso, por eso en la época medieval Roma impuso el oscurantismo, la Inquisición, todo lo que estuviera más avanzado de lo que Roma quería era denominado hereje. Porque había gente que no le comía cuento a Roma y sabían que había cosas más grandes, más espirituales. ¡Ese es hereje! Y por eso entonces lo quemaban, lo torturaban en unos sitios que se llamaron las mazmorras. Hoy día muchas iglesias tienen las mazmorras. Son especies de... ¿Cómo le llamamos? La carbuca, ya le torturaban a los herejes. Entonces, los aquelares, para rendir culto al bajo, a tu Dios oscuro. Ya ustedes en los primeros módulos conocieron que esas entidades manipuladas de muchísimas formas. En la Biblia y en otros textos han llamado Elohim, ángeles y Nefilim, demonios. A esos seres visitantes extraterrenos que vinieron en nubes o carros de fuego. Dioses oscuros de muchísimas formas, tamaños, colores, filosofías, pero todos hacen parte de la organización del engaño. Siguiendo con la línea de tiempo, recordemos que hubo una práctica que impusieron estos personajes, que quieren llamarlos arturianos, o los caballeros de la mesa redonda. ¿De dónde viene la práctica? Cuando ustedes van a misa, llega un momento en que el cura levanta el cáliz, ¿y qué hace toda la gente? Se arrodilla. De acuerdo a los arturianos, hay una referencia bíblica que cuando prepararon una lanza oscura que iba a ser utilizada por el soldado romano, en Gino, atravesaron el costado del anciano de Díaz y ese cáliz lo llenaron con su sangre y lo levantaron como símbolo de la derrota de la luz y el triunfo de las tinieblas. Y esa práctica Roma la iba a conservar a través del tiempo. Por eso hoy día, cuando la gente se arrodilla, está haciendo conmemoración a ese triunfo.
La gente ignora. Pregúntele a usted, ¿por qué se arrodilla cuando el cura levanta el cáliz? La gente le va a responder, no sabe. Sometidos. Toda la gente está sometida y estamos hablando de tiempos pasados. Si ustedes investigan lo que fue la época del monacato, ¿qué hacía Roma? Cogían a personas con muchas capacidades intelectuales, los encerraban en las mazmorras y los ponían a estudiar lejos, estudiaban el comportamiento humano, cómo funciona el cuerpo. Vamos a ver. ¿Quién lo lee? Las energías cosmotelúricas y su influencia en el comportamiento humano, doctrinas y teorías que, en el ámbito de la filosofía, fueron formuladas durante la Edad Media. En esa época se empezaron a incrementar los conocimientos de las energías cosmotelúricas y empezaron a desarrollar un arte que se llamó el arte gótico. Deben de saber que la palabra gótico significa mágico, encantado, hechizado. Viene de antiguo lenguaje de los druidas y celtas. Desde esa época se empezaron a incrementar las diferentes enseñanzas medievales, es decir, siglo XII y XIII, año 1100 en adelante. Empezaron a nacer muchos grupos, muchas organizaciones, diferentes formas de llegar al cielo. De acuerdo a la conspiración extraterrestre, nosotros sabemos que a la organización se le llamó la ramera. No solamente es Roma, la ramera porque tiene muchas ramas, muchas organizaciones que de una u otra forma salieron de ella misma. Ahora escuchen parte de esa historia. Los oscuros sabían que habían puntos del planeta Tierra donde por los ángulos de incidencia con los cuales llega el Sol, hay lugares donde hay mucha corriente electromagnética. En el caso del estudio de la topografía se sabe que en todo lo que es el ombligo de la Tierra, es decir, en el Ecuador, por llegar las ondas de manera directa se genera mayor presión. Donde se genera mayor presión, deben de saber que la fusión del magma genera, para hablarlo en términos sencillos, muchas condiciones y hay lugares donde nace el mármol. Deben saber que de los minerales el mármol es la piedra que más magnetismo atrae. La pregunta es por qué todas las catedrales deberían tener el piso de mármol. Entonces vamos a conocer. Leamos esta parte. ¿Quién la lee? Encontramos tratados de descripción de corrientes magnéticas derivadas del flujo de la actividad de la luz. Los templarios se dedicaron a estudiar muchísimo desde esa época cuáles eran los sitios, inicialmente en Europa, donde había muchas corrientes electromagnéticas, donde muchos de nuestros pueblos del pasado hacían las prácticas de las que hemos hablado, corrientes electromagnéticas. Muchos de esos lugares fueron arrasados, las comunidades masacradas. Necesitaban apoderarse de esos sitios. Leamos. La mayoría de las reuniones del gótico se manifestaron en el terreno de la ciudad. Cuando ustedes vayan a cualquier pueblo y encuentren las catedrales, deben saber que hay catedrales machos y catedrales hembras. Todas las catedrales van a tener 1, 2, 3 naves, así se les llama. 1, 2, 3. Estas que tienen las 2 naves laterales más alargadas, de acuerdo al conocimiento templario, estas son las 2 piernas de la mujer que se abren. Es catedral hembra. Las catedrales hembras se construyeron donde había mucha corriente eléctrica. Es decir, llega mucha energía del sol a ese lugar y allí construyeron la catedral
hembra. ¿Para qué? Ahora lo vamos a ver. Y estas son las catedrales machos, la nave central más alta. Se construyeron donde hay mucha influencia magnética. Donde hubiese mucha energía magnética, empezaron a construir catedrales machos. Hasta ahí. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos entender? Ya vemos un inicio. Las comunidades ancestrales tuvieron mucha información extraterrestre y sabían dónde estaban esos puntos. Sabemos entonces que los templarios construyeron catedrales, estas son hembras, catedrales machos. Cuando sea que ustedes vayan aquí a Cali y vean las catedrales, van a... esta es hembra. O sea que hay mucha energía. Está el macho, o sea que hay mucha energía magnética. Entonces escuchen bien, vamos a leer. A principios del siglo XIII, los caballeros templarios, orden militar y religiosa, se convirtieron en los banqueros internacionales de Europa y eran los tesoreros registrados de la familia real francesa en el Vaticano. Los templarios, escuchen. Por casi 200 años, esta orden religiosa y militar de guerreros y miembros influyentes usaron las cruzadas como trampolín para ganar poderes y privilegios sin precedentes. Han sido descritos como una iglesia dentro del eje, un estado reino de un estado. Eran completamente autónomos, solo le rendían cuenta de la misa y tiempo papa. Los templarios, vamos a hablar un poco de la conformación para que luego ustedes se den cuenta. Ya sé cuál es la función de los vitrales. Mucha gente ni siquiera sabe para qué utilizan los vitrales en las catedrales, porque la gente entra y se pone a mirar. La gente queda excitada. Pero los vitrales tienen una función exacta en el cerebro humano. Escuchen bien. Cuando ustedes ven las catedrales, todas las catedrales fueron construidas con un propósito. Vamos a hablar del templo y las energías cosmotelúricas. Los maestros constructores, conocedores de las energías secretas que emanaban de la naturaleza, porque le robaron ese saber a las comunidades ancestrales. Tomaron ese saber, aplicaron ese saber al erigir sus templos. Escuchen esto. Una de las claves de la sociedad secreta Freemason se encuentra enterrada en la saga de los primeros masones unidos. Los grandes constructores de catedrales del norte de Europa. En la Edad Media, estos trabajadores naturalistas poseían una inteligencia de transformar la vida en la política. En brillantes palacios divinos. Creo que construir con piedras siempre ha sido considerado como algo semejante a Dios. Los grandes edificios tenían templos y catedrales, y las destrezas y conocimientos para construir nuestro vinieron de la geometría, la cual a su vez provino de la astronomía del cielo, donde están las estrellas, donde están los dioses o dioses, y este hilo de la divinidad. ¿Quién es? Sus destrezas casi mágicas rodearon a la luz de cielo, una especial en la Europa medieval. Los templarios iniciaron un enorme programa de construcción, empleando albañiles libres para construir las grandes catedrales en Chartres, Notre Dame y muchas otras por todos los antiguos. Las familias templarias tenían que traer albañiles y convertir a esas personas en hombres militares, algunas templarios de bajo nivel. ¿Cómo generarles un ritual para que estuviesen también bajo el secreto? Bajo el secreto. ¿Cuál es el secreto? Les voy a decir algo. Yo estuve un tiempo viviendo en Ecuador. Yo estuve recibiendo clases de un personaje que pertenecía a la organización de los templarios. Porque yo tuve la oportunidad de vivir en la casa de una familia muy adinerada en Ecuador. Una familia que es la dueña de un consorcio de bombas de gasolina.
personas que se relacionan con gente de muchísimo poder económico. Era un personaje peruano-ecuatoriano, tenía las dos nacionalidades, papá peruano y mamá ecuatoriana. Me enseñó muchas cosas de un libro que ellos manejan, así se llama, el arqueómetro. Ahí está la clave de todas las religiones y de todas las ciencias de la antigüedad. Se sabe entonces que, miren la línea de tiempo, si alcanzan a leer, desde la época medieval, los templarios, con el arte gótico, empezaron a aplicar el saber de la geometría y astronomía. Información extraterrestre que trajeron de Siria. Lugares desde donde llegaron a invadirnos. Y se sabe que, escuchen bien, las pirámides de Egipto, los puentes de Europa, los castillos de Inglaterra, de Francia, todas esas construcciones que se empezaron a desarrollar desde la época medieval, tienen ángulos de incidencia que apuntan hacia Orión. ¿Por qué? Se sabe entonces que en la construcción en piedra, que aquí hay alguien que maneja el tema de la construcción, la energía tiende a circular y tiende a ionizarse. ¿Qué es la ionización? Cuando algo se carga eléctricamente. Toda construcción que termina en punta hace que la energía circule y deben de saber que la piedra y el mármol es un gran acumulador. La energía circula y tiende a ionizarse en la punta, cargarse eléctricamente. En el conocimiento de la rebelión se sabe que hay entidades que quedaron atrapadas en Orión y otras que están aquí y que están utilizando la energía de esta humanidad, y hay tecnología extraterrestre para dirigir la energía de esta humanidad hacia las pirámides de Egipto y desde allí transportarla de manera ionizada hacia Orión. O sea que no solamente nos roban energía las entidades que hay aquí, sino que la exportan. Eso parece una película de Steven Spielberg. Uno se pone a hablar de esto y todo esto parece fantasía. Parece que no se lo hubiera fumado, pero ya soleado. Pero entonces por eso Jesús fue muy claro. Si les hablo cosas de la tierra y no me creen, ahora ¿cómo será si les hablo cosas del cielo? Pero esa es la antigüedad. Y hoy día también se lo creen. Claro que sí. La salida de Satanás del cielo no aparece en su hogar sin miedo. Pero no siguen ellos la vida de la humanidad. En este texto, Satanás enfurece a Dios al desobedecer la orden divina de Abraham. Satanás intenta justificar su rechazo, argumentando que él fue hecho primero y que por lo tanto tiene un rango superior a Abraham. Pero Dios no lo acepta, y Satanás es expulsado del cielo solo para convertirse en el arquitecto de toda la Estas organizaciones se han identificado con muchos símbolos. Estrellas donde está entonces la simbología, así se le llama simbología, de donde viene. Orión, Sirio, el pentagrama, el tetragramatón, en fin, muchos símbolos con los cuales se identifican y adoran a nuestro Dios, el Bajo. Ahora vamos a conocer que estos símbolos, esa arqueometría, como lo ven en el tablero, es una réplica de lo que hicieron en el planeta Tierra para esconderse. Agartha y Shambhala, es una réplica de cómo construyeron el Vaticano, Roma. Apocalipsis 17 y 18, recuerden. La organización púrpura y escarlata, adornada de piedras preciosas y lisonjeros verdes. Ahora les voy a contar lo que nos contó un compañero que fue cura. Está en el grupo de Ecuador.
Y cuando él se salió de allá casi lo matan porque empezó a denunciar todas las porquerías que encierra Roma. Escuchen bien. La corriente principal del cristianismo tenía además el arma suprema de su parte, el emperador. Año 312 de la era cristiana, el emperador romano Constantino dirigió un ejército contra un rival de su trono. Encuentro el futuro del Imperio Romano. Antes de la batalla, Constantino tiene una visión de la cruz, en la cual una voz le dice: por esta señal, conquista. Escuchen bien. Constantino se convierte en el cristianismo y derrota al enemigo. Empieza a conquistar las religiones locales y sus rivales y amenaza por dividir al cristianismo y el imperio. Escúchenlo bien. Constantino, en cierto modo, ocupó toda esta teología en una, porque tener una iglesia y una teología era mantener la unidad del imperio en el momento en el cual el imperio se desmoronaba por los bordes. En el Consejo de Nicea en el año 235 de la era cristiana, Constantino solidifica la iglesia cristiana y la convierte en una única jerarquía, con él como dirigente. Constantino y sus obispos, por él elegidos, determinaron cuáles evangelios se consideran sagrados y cuáles deben ser prohibidos. Con los cambios legalistas del cristianismo. El imperio que ejecutó a Jesús llamaba a su religión a la posición suprema. Luego, el heredero de Constantino, el emperador Teodosio, hace el cristianismo obligatorio. Año 391 de la era cristiana. Teodosio prohíbe las religiones no cristianas. Los templos de Mitra, Isis, Simón el Mago y Apolonio se convierten en iglesias cristianas. Pero muchas de las ideas y tradiciones de estas religiones se incluyeron lógicamente en el cristianismo. Sin duda alguna, una de las razones del éxito del cristianismo fue su habilidad para introducir antiguos ideas de otras religiones, especialmente en las religiones misteriosas dentro del cristianismo. Pregunta, ¿de dónde viene la práctica que cada vez que ustedes pasan frente a un templo? ¿De dónde salió esa práctica? Pregúntenle a alguien y le va a decir. Bueno, entonces vamos a conocer, porque la gente ignora hasta que su campo de energía circulante disminuye cuando la gente le echa la bendición. Y hay un sustento y ahorita en la pausa lo voy a poner a hacer una práctica para que se den cuenta que es verdad. A las 8 hacemos una pausa porque nos van a dar un refrigerio dentro de 10 minutos. Entonces miren la conformación. Todas las catedrales van a tener la misma estructura, es decir, van a tener arcos, bóvedas, cúpulas, ojiva, agujas que simulan cruces, y lo hay. Ahorita vamos a explicar cada parte, qué significa y cómo funciona. O para rayos que hay. Vitrales y 3 naves principales. Bueno, esa es la conformación. Ahorita vamos a conocer la función. Y empecemos con esta ley que es hermosa para nosotros. Leamos. Arcoíris, la promesa del Padre Eterno que Satanás no posee, porque es brutalidad, ignorancia y vive en la oscuridad donde el arcoíris no le refleja sus colores de ley. En el Génesis apareció esta promesa de vida. Que la raza humana no volvería a ser destruida y por eso apareció el arcoíris, para recordarnos a nosotros esa promesa, ese propósito de vida. El arco iris es muy hermoso, tiene una función. Entonces vamos a aprender que los oscuros están cortados de esta ley de vida. Ellos mismos se cortaron, recuerden, cuando los pusieron a elegir. ¿A quién quieren? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿A quién eligieron? Se cortaron a sí mismos el propósito de la vida. Incluso dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Si se cortaron de ese propósito de vida, ahora ya entienden por qué todas las catedrales van a tener
la entrada en forma de arco. Ese es el arco oscuro que ellos impusieron. Rebelión. Escuchen la palabra, la voy a escribir. Sinarquía. La rebelión. La sinarquía. Interpreten entonces la palabra. No tienen ese propósito de vida, por eso todas las catedrales tienen la entrada en forma de arco, porque allá habita el oscuro. Ahora escuchen bien. ¿Cuál es la función de esta nave, de esta y de esta? Se llama geometría matemática de Sirio. Toda la construcción gótica va a tener 1, 2, 3 naves principales. Toda la gente que ingresa ignora que si ingresa por esta nave pasa algo, si ingresa por esta pasa otra cosa diferente, si ingresan por esta nave ocurre algo diferente. Eso es lo que ustedes vinieron a conocer. Ahora entremos a la catedral. Cuando ustedes entran a la catedral, ingresan, ustedes ven vitrales. Este es el famoso rosetón que con el paso del tiempo se convirtió en vitrales. Los vitrales tienen una característica. Todos los vitrales van a ser amorfos. Es decir, no tienen un corte específico, no tienen un corte determinado. Son como pedazos de vidrio mal cortados puestos allí formando una figura. ¿De qué color son los 3 primeros bordes? F. ¿De qué color es? Rojo. ¿De qué color es? Esmirna. Verde. ¿De qué color es? Verga. Amarillo. ¿Por qué todos los vitrales, y no se trata de creer, vayan, yo ya lo vi, métanse a cualquier catedral de aquí de Cali o de otro lugar, jamás van a faltar estos colores? Lean. Pero duro, aquí. Los colores predominantes en esa época eran el azul, que se utilizaba sobre todo para los fondos, el rojo, el amarillo y el verde. El azul, deben saber que en el estudio de la cromoterapia, las figuraciones del color generan un efecto en el sistema nervioso. Tal vez que ustedes llegaron allá mismo a una catedral de Dios somnolento. Ese es el propósito del color azul. En centros médicos utilizan mucho el blanco y el azul, porque es un color que emana una vibración que relaja el sistema nervioso para que los pacientes se calmen y se tranquilicen. Pero en restaurantes ustedes han visto que ponen manteles rojos, porque el rojo y el amarillo estimulan el sistema nervioso y entonces se le abre el apetito a la gente. El azul rojo. Los colores predominantes en esa época eran el azul. Vamos a conocer por qué el azul, el rojo, el amarillo y el verde. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la función de esa cúpula? Entonces vamos a conocer. Primero estamos sustentando que todas las catedrales tienen esa conformación. Yo puedo hablar abiertamente de esto porque todo lo que fue el año 2005, 2006, 2007 yo me dediqué a eso. Después de estudiar esto en Ecuador con este personaje, a toda ciudad donde llegaba me metía y tomaba las fotos. Y una vez me quedé durmiendo en una catedral en Popayán, y ahora les cuento la historia. Si ustedes se quedan durmiendo en una catedral, todas las entidades salen en la noche a robar la energía que la gente deja impregnada en los objetos que están bañados con oro, con plata. Y vamos a hablar de eso. La ojiva monumental tiene un propósito. ¿Y por qué gárgolas? Si ustedes le preguntan a los curas, dicen que son decoraciones. Pero si las gárgolas son demonios, ¿qué tiene que ver un demonio con la casa de Dios que se comía? ¿Por qué las gárgolas monumentales? Entonces escuchen bien, en arqueometría a esto que ustedes ven aquí se le llaman las vigas de ponte. Es decir, que se entiende la foto, es la ojiva por dentro, mirándola hacia arriba.
Las vigas del bosque se fusionan en un punto central, y en ese punto central, por fuera, está la misma catedral. Los curas dicen que son paragallos, falsos. Es aquí donde se ioniza la energía que la gente deja aquí adentro. Pero vamos a explicar eso paso a paso. Escuchen que desde la época medieval, de acuerdo al arte gótico, la ojiva era muy larga. Con el paso del tiempo, cuando el arte gótico se fusiona con el grecorromano, las ojivas disminuyen de tamaño. Pero originalmente, la bruja debería ser muy larga. Se le llama la bruja catedral. Ahora vamos a conocer cuál es el propósito. Escuchen esto. A partir del momento vamos a empezar a conocer cómo nos roban la energía. Y lo vamos a sustentar desde el punto de vista de la cromoterapia, el efecto de refracción, el efecto de resonancia. Ustedes van a conocer, aquí a alguien de pronto les tocó la época, a los que son mayores de 40, 50 años. Cuando todavía se cantaban los cantos gregorianos, en misa. Y el cura daba la misa en latín y de espalda, ¿se acuerdan? La pregunta es ¿por qué? Ustedes miren, por cuestión de tiempo, yo les voy a dar cuánto quieren, 5 minutos a 30, para que vayan, si van a comprar algo y vengan y se sientan, porque hay mucho que explicar en 5 minutos, van 3 segundos, nosotros somos una fuente de energía. Desde ayer lo empezamos a clarificar, el simple hecho de observar, emanamos energía. La mano derecha es el polo positivo del cuerpo, y aquí está el corazón. Cuando tú tomas una persona con la mano derecha, energía tuya se le pasa a esa persona. La mano izquierda es el polo negativo, es decir, el electrón. Cuando tomo una persona con la mano izquierda, energía de esa persona la recibo. O sea que este cuerpo es una pila. Este cuerpo es lleno de energía. Lo que estamos recibiendo, pero a la vez emitiendo energía. El saludar con la mano derecha están compartiendo energía. Con todas las acciones. La derecha es positiva. Entonces tengan eso presente. Mano derecha, polo positivo. Mano izquierda, polo negativo. El simple hecho de acariciar a una persona, en la puntita de los dedos hay unos mini-vórtices que también se activan y con una caricia se comparte energía. Una cosa es acariciar a una persona con amor y ternura, y otra cosa es el tacto morboso. Por ley de intuición es la mujer, con que un hombre la toque, ya la mujer siente la intención, ¿verdad o mentira? Entonces son facultades precognitivas que tiene la mujer. Observen el aura de nosotros, se puede expandir. Aquí, en las palmas de las manos y plantas de los pies tenemos poros que también expulsan y absorben energía. El corazón palpita en una medida de fuerza que se llama Hertz. Y eso se refleja en el aura en una medida de energía que se llama Hertz. De acuerdo a lo que graba el corazón, eso es lo que se manifiesta como energía. Escuchen esto. Con más fuerza. La sangre tiene electrones y la fricción de electrones en las arterias genera electromagnetismo. O sea que estos cuerpos generan energía electromagnética. Esa energía se desplaza, se somatiza en la carne. Esa energía se puede sentir y nosotros podemos aprender a verla. Hablemos de las ondas cerebrales. En este momento, si estamos despiertos, estamos entonces en una onda que se llama beta. Estamos en una frecuencia de 13 a 40 ciclos por segundo. Despiertos, alerta, sentidos de conciencia externa. Cuando estamos en onda alfa, estamos en proceso de relajación, concentración, equilibrio, cuerpo y mente, pensamientos tranquilos. Manejemos estas dos. Porque deben saber que
todo lo que hay en una catedral está diseñado para que la gente, desde que ingrese, el cerebro se ubique en frecuencia alta. Se sabe que cuando estamos en frecuencia alta, la información se graba mejor. Ahora ya entendemos por qué hay gente que está aferrada a su creencia, a su religión. Imagínense una persona de 50, 60, 70 años, que no les habla del engaño de la religión. Yo soy católico y así me muero. Y son tercos. Bueno, tantos años yendo a la catedral, vamos a conocer que tantos años lo ubicaron en frecuencia alfa y está comprobado que cuando tú ubicas el cerebro en frecuencia alfa, la información que te llega se graba a nivel subconsciente y jamás se te olvida. Tengan eso presente. Frecuencia alfa. Es esta la que vamos a trabajar. La frecuencia de relajación, de concentración. Seeing that a window would be a very simple piece of glass to make. In fact, it's one of the most difficult. El caso que vivió de poder estar un drama, si no los soldados siempre tendrán que armar los soldados. As Windows Colombia from the Gothic style of architecture developed, so Azul, rojo, amarillo. Entonces, hablemos entonces de un efecto del color en el sistema nervioso. Escuchen bien. Cuando ustedes ingresan a una catedral, internamente nos vemos afectados por un efecto que se llama refracción. La refracción de la luz. Vamos a colocar el ejemplo. Ustedes van a la 1 de la tarde en un bus. ¿Ustedes han montado en bus? ¿Usted ha montado en bus? Aquí está el vidrio. Llega un solazo y a uno le da sueño. Porque cuando la luz choca con el vidrio retiene las partículas de energía y da paso a las vibraciones luminosas, pero esas vibraciones luminosas se descomponen en ondas alfa. Cuando esas ondas alfa llegan a la caja craneal, se genera una resonancia y nos da sueño. ¿Qué hacen los vitrales? Retienen la partícula de energía, da paso a las vibraciones luminosas, el efecto de refracción entonces hace que se manifiesten unas ondas en el interior de la catedral. Ondas de diversos colores, sobre todo los colores de los tres primeros voltios. Magnética de un color. Esta nave, el color rojo, primer vórtice. La nave central, color verde, segundo vórtice. Y la nave lateral, en este caso, derecha, amarillo, tercer vórtice. Escuchen bien. Yo estoy por fuera y desde el momento en que ingreso a la catedral, ya todo mi cuerpo, mis sentidos, mi sistema nervioso, se ve influenciado por lo que hay internamente. En la época medieval hoy día se conserva que en esta nave, que se le llamó la nave de la pasión, escuchen bien, al fondo en esta nave estaba el coro. El coro estaba integrado por hombres muy bellos, mujeres muy bonitas. Entonces hay gente que iba a la catedral a buscar novio. La gente que tenía un daño en este primer vórtice, es decir, sexto, los señores que iban a ver lujuriosamente a las mujeres, las niñas que iban a ver a los hombres bellos, toda esa lujuria o energía acumulada en el primer vórtice, dirigía a la persona a que se sentara para ver a los muchachos y muchachas del coro. Se le llamó la nave de la pasión, donde se iban a ubicar las personas que tuvieran un daño en Éfeso. A la nave central se le llama la nave de la esperanza, segundo vórtice. Función del segundo vórtice, emociones. Si ustedes van a las catedrales, la gente que va en silla de ruedas se hace aquí, al frente. Los paralíticos, los que van en un estado emocional muy alto o muy bajo, se hacen al frente. Toda esa emoción. Si la gente va a darle gracias a Dios por el milagro que le hizo, se hace al frente.
Si la mente va a pedir perdón porque está angustiada, deprimida, se hacia al frente, porque creían que haciéndose al frente Dios los escuchaba más. Y a la nave lateral derecha se le llamó la nave del deseo, es decir, vórtice amarillo, la gula. Hay una característica de esta nave. Al fondo debían colocar un altar con una alcancía. La gula. Entonces hay gente que va de afán. Pero entonces le quedan unos minuticos para ir rápido, meterse aquí, hacer una pequeña oración, pedir un deseo, tirar la moneda y chao. Y si ustedes se van a las catedrales, hoy día se conservan las prácticas del pasado. La pregunta es si hay alguien jodido en los tres vórtices. ¿No han visto que hay gente que se ubica? Entonces, así funcionó de acuerdo a la geometría matemática del Sirio, la nave de la pasión, de la esperanza y del deseo. Otro efecto, el efecto de resonancia. Recuerden que los vórtices son volcanes que impulsan, pero a su vez absorben energía, y de acuerdo a eso se comporta. Hay un efecto que se llama resonancia. Hay una característica, y ninguno de ustedes me puede decir que es mentira, porque yo he ido a muchas catedrales a hacer. Cuando el cura hay unos papeles que colocaron acá, y jamás se escucha líquido. Se escucha una resonancia, un eco. Porque desde que quitaron el canto gregoriano, la función del canto gregoriano era llegar al cerebro y ubicarlo en frecuencia alta. Quitaron el canto gregoriano, pero pusieron entonces los bajos. Esos bajos tienen unas ondas hertzianas para que jamás se escuche nítido, sino que se escuche una resonancia, un eco. A eso suman la construcción en forma de arco. Entonces, el efecto de la resonancia, todo está calculado matemáticamente y con precisión para generar ese efecto en las ondas cerebrales. Escuchen bien. Vamos a remitirnos un poco a la ciencia. El sonido se desplaza en ondas. Cada onda alcanza el punto más alto en su potencia más alta y luego baja en nivel en su potencia más baja. Cuando se oye un sonido es debido a que las ondas del sonido hacen vibrar a los pequeños huesos del oído. Todo tiene una frecuencia que produce resonancia o vibración. Resonancia o vibración. Entro yo entonces a la catedral. Y esta denuncia, vamos a leerla para hablar de ese proceso. ¿Quién la lee? La ciencia de los sacramentos. Obra traducida por primera vez al español por Federico Pines Terres, quien la adquirió de una publicación inglesa emitida por la Iglesia Católica Liberal en Australia y cuyo autor principal era el obispo regional de dicha entidad religiosa, el señor Carlos W. Leadville. Entonces, cuando yo estuve viviendo en Ecuador, conocí a un personaje que fue cura, que salió y ahora está en el propósito, y nos explicaba algo. Escuchen bien, para ser cura, tienen que estudiar 6 años. 2 años de teología, 2 años de filosofía, 2 años de derecho canónico y pasas a ser cura. Y hay unos rangos, de los cuales vamos a hablar ahora, donde la gente se va preparando en el manejo de energía. Cuando ustedes ingresan a la catedral, desde el momento en que ingresan, ustedes están pisando el piso de mármol. ¿Qué hace el mármol? Los carga a ustedes, porque el mármol concentra el magnetismo terrestre. Y si yo piso el mármol, me empiezo a cargar de magnetismo. Se carga. Pero ¿qué pasa con esa energía con la cual ustedes se cargan? Entonces, observen. Esta es la representación de la iglesia a vista de pájaro. Aquí. Aquí está toda la gente sentada, mirando hacia el frente. Burbuja de energía creada por la fuerza mental y espiritual de los creyentes. Ve, aquí se para al frente el sacerdote. El sacerdote recibiendo la energía de los creyentes y proyectándola al Santísimo. C, vista transversal de la burbuja. Aquí está. Aquí está la burbuja, aquí está la burbuja. Entonces, ¿qué pasa?
porque en los altos rangos de la religión católica utilizan esta vestimenta. Miren que el mismo antiguo dios Amón, ¿sí lo ven? Se lo vuelvo a poner, aquí está, de los tantos dioses extraterrestres de la antigüedad, aquí está Amón. Miren que es exactamente la misma vestimenta. Ahí está, Amón, ahí está. ¿Cuál es la función del báculo, de la mitra o tiara y del pectoral? Todo eso tiene una función de robar energía. Cuando ustedes miran un objeto de oro, el objeto queda impregnado de energía de ustedes. Cuando salen ellos a dar el sermón, esas vestimentas llaman la atención. Toda la gente está sentada mirando al frente. La simple acción de mirar hace que esos objetos se empiecen a cargar. Cambiaron entonces la práctica original de Jesús cuando habló, amados los unos a los otros. Cada vez que Jesús daba una prédica y se despedía, recuerden que el mayor mensaje es el poder del amor. Imagínense que yo hablo con ustedes de hoy y les digo, bueno, amén. Amén. ¿Qué hicieron? Cambiaron entonces la vibración, la frecuencia. Y ya la gente se olvidó del amor y empezaron a decir, amén. Una estrategia que utilizó Roma para invocar al antiguo dios Amón, porque Amén y Amón tienen la misma frecuencia y vibración cuando yo expreso esa palabra. Ahora, observen aquí el video. Utilizan éter magnetizado en sus báculos para absorber energía vital humana. Báculos con oro, piedras preciosas, igualmente el pectoral. Cuando uno mira fijamente estos vestidos quedan impregnados de la energía de nosotros. Y esa es la energía que van acumulando y de esa energía se alimentan. Los instruyen en todos estos años. Estudian entonces 2 años filosofía, 2 años teología, 2 años derecho canónico y llegan a ser curas. Después de muchos años pasan a ser presbíteros, después canónico, obispo, arzobispo, cardenal y papa. No son niveles de ascenso, son niveles de degradación. Escuchen bien. Son niveles de degradación. En la medida en que vas avanzando en años de estudio, en todos estos niveles, se van volviendo más oscuros y perversos. Por eso cuando ustedes ven a los cardenales, ninguno es menor de 40 años. Todos son de 50, 60, 70 años. Claro, todos estos años los han empleado para degradarlos. ¿Qué pasa entonces? Los instruyen en el manejo del robo de esas energías, de cómo influenciar a las masas y cómo captar la atención, cómo clonarles el pensamiento a todos, porque cuando la gente va a recibir misa, toda la gente tiene el pensamiento clonado. Me explico. A todos los ponen a arrodillarse al unísono, a todos los ponen a darse el saludo de la paz al unísono, a todos los ponen a decir amén al unísono. Todos tienen el pensamiento clonado y están haciendo lo que el cura, cardenal, obispo o arzobispo quiere. Pero ¿qué pasa con esos mantras? Escuchen bien. A medida que transcurre la ceremonia, esta burbuja, que es un depósito de energías para la santidad, se acrecienta y transforma tornándose circular y gigantesca. Hay algo que la gente no sabe. La gente está en la Eucaristía. ¿Cuántas veces se repite la invocación amén durante una misa normal? Son mantras que van generando esa energía que los metafísicos llaman el egregor. Ahí está la energía circulando. Hay gente que es muy rezandera, hay gente que extiende las manos. En estos vórtices se impregnan muchos miasmas. Y un propósito para que todos queden impregnados de miasmas es el saludo de la paz. Todos se dan el saludo de la paz. Entonces está la persona rezandera que se llenó estos vórtices de miasmas, luego le pega los miasmas al que no hizo el rezo. Está comprobado que el cuerpo de energía circulante aumenta o disminuye
de acuerdo a movimientos. Hay dos movimientos que ustedes pueden hacer en el pecho de una persona. Es el circular o espiralado y la energía aumenta. Hay otros dos movimientos que hacen que el aura disminuya, que es la cruz y la X. ¿Y cómo lo pueden ensayar? Sencillo. Una persona al frente, vamos a colocar el ejemplo. Miren el ejemplo. Ustedes toman a una persona y le dicen que cierre estos dos deditos con toda su fuerza. Lo vas a cerrar. Durante un minuto le hacen círculos, 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 círculos e intentan abrir los dedos y tienen mucha fuerza. Luego hacen lo contrario. Cierran los dedos y empiezan a echarle la bendición. Cruz, cruz, X, X, y van a abrir los dedos y facilito le abren los dedos. ¿Qué pasó allí? Luego ustedes hacen el ensayo y se van a dar cuenta que el aura de nosotros y la fuerza del cuerpo varía de acuerdo a movimientos energéticos que se hagan a él, sobre todo en esta zona del corazón. ¿Cerca o lejos? No, cerca. Entonces imagínense cuando uno se despedía y la mamá le dice a uno, Dios lo bendiga, y le echa la sustenta. Yo le dije una vez a mi mamá, mamá, mejor hágame una espiral. Diferente. Luego ustedes lo harán. Ya se sabe que cada cuadro de estos, dentro de las catedrales, tienen su propia entidad. Escuchen esto. La posesión como sufrir los escépticos puede ser estrictamente una hábila voluntaria del control social. Pero ciertamente también tiene su propia firma en el cerebro. En la Universidad de Pensilvania, Filadelfia, el doctor Andrew Hugo utiliza la neuroproyección de la imagen para detallar cómo los estados religiosos profundos afectan el cerebro humano. Todo el acto de la misa está diseñado para abrir puertas dimensionales por donde penetran ejércitos de estos entes y luego se dan un banquete absorbiendo estas energías mentales y espirituales de los creyentes. Si ustedes vieron esta imagen, dentro de la catedral se respira un ambiente viciado, el humo de la veladora. Se sabe que cuando uno inhala humo en esta condición, hay una especie de bloqueo a nivel consciente. Cuando ustedes ingresan y se cargan de esa energía magnética gracias al mármol, llega un momento en que la gente se arrodilla frente al santo. Cuando se echan la bendición, menguaron su energía y la gente que hace con este vórtice lo inclina frente al santo. Recuerden que son 365 demonios, de acuerdo al libro de Zoroastro, y que hizo la religión católica. Los nombró 365 santos, uno para cada día del año. Entonces la gente se arrodilla, se le roban la energía, y miren lo que pasa. ¿Cuántos de ustedes y nosotros nos echamos aquí? La ceniza. ¿Saben qué hace la ceniza en la frente? Lo mismo que la plastilina, está comprobado en el fisiológico. En la cabeza. Es la zona que mantiene más caliente por el trabajo cerebral y la construcción de glucosa. Cuando una persona se pone un pedazo de plastilina en la frente, o cuando, en el caso del día de la ceniza, queman el ramo y la ceniza la mezclan con agua y te la ponen aquí. Plastilina, barro, ceniza, que se ponga en la frente tiende a disminuir la temperatura corporal. Y eso es lo que necesitan las entidades. Y hay gente que le pone entonces la ceniza y no se bañan hasta que se les caiga. Hay gente que todavía cree eso. Porque si me quitan la ceniza están pecando. Hay gente que cree eso. Ese es el falso cuerpo de Cristo. Miren la perversidad que empezaron a enseñar los templarios y Roma. Este tema es pesado, por eso párense, porque si están con sueño, este tema es pesado. Se debería tocar en el cielo. Pero este es el horario que ustedes tienen para hacer eso. Escuchen bien. El cuerpo
como todos somos todos nosotros. ¿Qué le enseñaron a uno en la religión? Cuerpo de Cristo, una galletita, se come el cuerpo de Cristo, dices amén, y al otro día el cuerpo de Cristo está en el sanitario. Eso es lo que enseñó Roma. De esa forma educan a la gente con el falso cuerpo de Cristo. Ahora escuchen bien para qué es la mitra y la tiara. Son tan perversos que saben que el efecto de resonancia, el efecto de refracción, el efecto que se genera en la caja craneal, afecta a la gente. Por eso utilizan ellos la mitra como protección al cráneo de ellos mismos. Es decir, que se jodan todos menos nosotros. Por eso utilizan la mitra, porque la mitra está bañada con oro, plata, cobre. Y se sabe entonces que cuando tapas un objeto con oro, plata, cobre o aluminio, las ondas electromagnéticas no ingresan y no hacen daño. Por eso si tú coges un celular y lo metes en una bolsa de mauricia o aluminio, no entra la onda electromagnética. Entonces se protegen ellos con la mitra y tiara. Ahora escuchen bien. Todo ese estudio que empezaron a hacer allá, lo representaron en el mundo infantil. Por eso también construyeron el arte gótico en ese lugar. Porque todos los niños quieren ir a Walt Disney. Y entonces la emoción de los niños se emocionan con todo lo que hay allá. También toda esa energía queda impregnada. Y ni siquiera los niños se salvan. Escuchen bien. Después de conocer todo esto, vinieron aquí. Ahora vamos a conocer qué hicieron aquí. Todas las prácticas allá en Europa para robar energía se vinieron para acá. Y ponen la vocación catedral en Sudamérica, cuando invaden las tierras del Cóndor y Cristóbal Colón se lleva la sangre del dios Sol. Se llevaron el oro. Así hablamos de los el oro es sagrado. utilizado para otras cosas muy diferentes. ¿Para qué lo utilizaron allá en Europa? Bueno, ustedes saben que construyeron catedrales. Y de acuerdo al dato, vamos a leer, ¿quién lo lee? Entre el año 1503 y 1660 llegaron a San Lucas de Barrameda 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata provenientes de América, archivo de India. ¿Se imaginan lo que son 185.000 kilos? 185 toneladas. 185.000 kilos de oro. Con mucho de ese oro se hicieron. Escúchenlo y observen. Ya sabemos por qué cuando uno ingresa a algunas catedrales, ustedes se sientan y allá está. Todos y cada uno de los objetos decorados, con oro, plata. ¿Cuánto dura la misa? ¿Media hora? ¿Una hora? Una hora. Imagínense que está comprobado que bastan solamente 30 segundos de mirar un objeto para que quede impregnado con la energía de uno. Ahora la gente mirando al frente media hora, una hora, todos esos objetos se van impregnando. La pregunta es ¿qué pasa después con esa energía que queda allí impregnada? Primero escuchen la sabiduría ancestral. Francisco Pizarro, un posterior explorador, Para preservar la naturaleza, para estar en equilibrio con ella. Eso es lo que hacían. Prácticas de unión con estas energías cosmotelúricas. Manteníamos sanos, fuertes. Entonces quiero que se concentren en eso. Nos metieron en este sistema, en este mundo. Y aquí somos más fácil presos para ser manipulados. Voy a resumir un video donde explican esto que ustedes lo vieron en la introducción. ¿Se acuerdan? Llegaron aquí, invadieron el territorio de las palomas y sabían que las palomas pueden ser sensibles al campo magnético terrestre
y que la presencia de restos de hierro en el tejido cerebral de las aves pone de manifiesto un posible mecanismo para explicar esta sensibilidad al campo magnético. Ya saben entonces por qué todas las catedrales tienen palomas. Les invadieron el territorio. Les voy a poner este video y ustedes me dicen si es macho o hembra. Deben saber que aquí en Sudamérica, cuando llegaron, ubicaron un lugar donde hay mucha energía y ustedes me van a decir qué tipo de energía hay en este lugar. Gente de toda Sudamérica visita la Catedral de las Lajas. Y ustedes encuentran una cantidad de palomas. Está construida en medio de dos montañas. Está construida en medio de dos montañas, pregunto, ¿era macho o hembra? Hembra. En medio de dos montañas y por debajo pasa un río. Hembra. ¿Verdad? Vamos a ver. La campana entonces tuvo el propósito de generar lo que llaman el reflejo condicionado. Porque cada vez que sonaba la campana, la gente ya estaba siendo programada. Por eso llegaron a un sitio, ubicaron ese lugar, la catedral, y alrededor se construyó el pueblo. Por eso todas las ciudades en el centro, en la plaza central, tienen la catedral y los otros poderes. La alcaldía, el banco, la estación de policía. Ahí están los cuatro poderes. Macho, vamos a explicar cuál es la función de la vieja catedral. Ahí está la campana. Ahí están las tres naves. Ahí están las palomas. Sonaba la campana y ya la gente se programaba con la relación. Campana, catedral, misa, Dios. Y hoy día hay gente de edad que si deja de ir un día a la misa, se siente mal. Porque creen que están cometiendo pecado. Entonces escúchenlo bien. Observen esto. De acuerdo al conocimiento templario, las gárgolas significan las entidades que viven. Por eso hay una simbología con las gárgolas. De acuerdo a lo que se nos enseñó en las gárgolas. Eran demonios que cuando ya no había sol, tomaban vida y salían a hacer lo que tenían que hacer. Matar, chupar sangre. Y ya cuando estaba amaneciendo y salía el sol, se petrificaban. Y es exactamente lo mismo que pasa dentro de una catedral. Yo tuve la experiencia una vez, allá en el año 2005, muy loco, fui a amanecer en una catedral de Popayán y llevé la filmadora. Y les voy a mostrar el video. Primero esta noticia. Hay entidades que salen de noche y empiezan a absorber la energía que la gente dejó impregnada durante el día. Por eso, originalmente observaba la práctica del triple 6 a la hora de dar misa, 6 de la mañana, mediodía, 6 de la tarde. Hoy día han variado los horarios, cada 6 horas. No sé, porque yo hace mucho tiempo no voy a misa, pero no voy a comprar. O siguen igual. Pero igualmente la misa se daba únicamente, la primera misa era a las 12 de la mañana. 2 de la mañana. Luego después hasta las 7 de la mañana era la última. Acuérdense que el escudo papal tiene una gárgola. Miren, el escudo papal es algo santo supuestamente. ¿Por qué tiene un demonio? Ya sabemos entonces quiénes se esconden aquí. Por eso retomemos Apocalipsis 17 y 18, ¿verdad? Escuchen lo que hacen todas estas entidades. Imaginen el gentío.
ingresando, haciendo los mantras, invocando, evocando, arrodillándose, descargando su energía de credulidad, de fanatismo, allí. Todos esos objetos quedan impregnados. Ahí es donde entra la función de lo que llamamos las vigas del bosque. La energía que se concentra empieza a circular y tiende a ionizarse en la parte alta, es decir, aquí se carga eléctricamente. Y por eso se han visto naves en lo alto de las catedrales. Yo tuve la oportunidad de estar en Pasto las 2 veces que hubo alerta roja cuando erupcionó el Galera. Y estuvimos en Geomina, se me dieron unos videos. Y se vieron muchas naves por ahí, rondando el Galera. Claro, si un volcán erupciona, la energía que emana es demasiada. Y eso es lo que han necesitado los extraterrestres oscuros. Por eso hay fotos, evidencias de cómo en todos estos lugares, ya sean catedrales, los castillos, todos esos lugares donde ionizan la energía, recuerden, son bases para almacenar energía. Y luego toman esa energía y de esa energía se alimentan y siguen sobreviviendo. No se trata de decirle a la gente que deje de ir a misa. Miren, si ustedes quieren ir a misa, dos cosas de ustedes. Lo que sí es que hay que saber por qué lo hicieron, cómo lo hicieron, cómo me influyen los vitrales, el efecto de resonancia, el mármol. Toquen el piso de una catedral, siempre va a estar frío. Y si comparan la temperatura del piso donde se hace la gente al piso donde se hace el cura dar la misa, se van a dar cuenta que es más frío donde el cura da la misa. Entonces hay muchas cosas que la gente ignora. Y vamos al desenlace en estos últimos 10 minutos. Si hay claridad en el tema que estamos dando. Si tienen aquí están entonces las naves. Estas naves condensan la energía. Recuerden que se puede jugar con los estados de la materia. Una energía en forma de plasma, convertirla gas, en líquido, en algo sólido. Ahora ya entendemos cómo hacen llorar sangre. Bueno, ejemplo. Allá en la esquina hubo una matanza. Mataron a alguien y quedó la sangre ahí en el suelo. El efecto del sol va vaporizando la sangre. O sea, ¿cuánta sangre hay por ahí en el ambiente en forma de vapor? Hay naves que pueden tomar esa sangre en forma de vapor o en forma de plasma, la condensan, la coagulan, la dirigen a un lugar y entonces lloró sangre la Virgen. ¿Para qué hacen eso? Para que la gente, la Virgen lloró sangre. Y ahí ya tienen a otra persona adorando las tinieblas, aportándole más energía. O sea que todo eso lo hacen para detener el ascenso espiritual de esta humanidad. En los volcanes también absorben muchísima energía. En lo alto de los edificios también. Para eso son las ondas electromagnéticas y ahora ya vamos dimensionando más que el nuclear. Todos esos ataques a los cuales nos someten con toda la radiación. La radiación es el transporte de energía en una onda electromagnética. Por eso yo siempre le digo a la gente, cuídense. Si están sufriendo de insomnio, saquen televisor, equipo de sonido, computador, cualquier aparato que emane ondas electromagnéticas, sáquenlo del sitio donde ustedes duermen. Porque por la noche trabaja una glándula que se llama la pineal. ¿Qué hace la glándula pineal? Toma la información temporal del día y la convierte en información espiritual. Y eso se da mientras uno duerme, si uno respeta el reloj biológico. Si uno está durmiendo y el cuerpo se ve interferido por ondas electromagnéticas, la pineal deja de cumplir su función exacta. Y en el transcurso de 1 a 3
que es cuando debe soltar la melatonina al torrente sanguíneo, menguan los niveles de producción de melatonina. Por eso la gente despierta con ojeras, de mal genio, siente que no ha dormido bien. Entonces nosotros tenemos que empezar a cuidarnos. Ahora escuchen esto que es más perverso que todo lo que hemos dicho hasta el momento. En 17 y 18 habló aquí de esta organización. ¿Qué están describiendo al Vaticano? Una organización infernal llena entonces de blasfemias contra Dios. Están describiendo a los mismos purpurados que se esconden allí, en el Vaticano. ¿Por qué desde la época medieval le prohibieron a la gente complementarse en pareja? Es decir, a las mujeres las volvieron monjas y las casaron con Dios. A los hombres los volvieron gays y los casaron con Dios, pero con el Dios oscuro. No le permitieron a la gente complementarse con otra fuerza, él y ella. Por eso toda la energía que la gente retiene. Porque yo les digo una cosa, el sexo no es ningún pecado. El sexo es una función natural en la pareja, para que exista la vida, para procrear, para compartir las fuerzas, para complementarme con la persona que amo, con la cual voy a crecer. Los hombres no deben estar metiendo el pipí en toda parte. Las mujeres no deben estar abriendo las piernas a cualquiera. La función del sexo, de acuerdo a la ley del primer vórtice, es para manejarlo en pareja, en unidad, para generar vida. ¿Qué hicieron entonces desde la época medieval? Toda la abstinencia, toda esa energía reprimida, la empezaron a utilizar. Recuerden que el primer vórtice está a la altura del zácaro. Entonces ya sabemos de dónde sacaron la energía para hacer todos esos rituales. El origen de los rituales sacrosantos. Por eso empiezan. Sacramento, sacristía, sacristán, sacrilegio, sacrista, todo viene de allí. Hoy día, como el radio sincronizador está destapando la olla podrida, por eso ya conocemos todos los casos de pedofilia. Quieren saber que aquí en el grupo de Medellín hay una mujer, ya tiene 7 sellos, tiene años en esto, ella fue monja. Y cuando ella se pone a hablar todas las porquerías, todas las prácticas del lesbianismo que muchas monjas empiezan a hacer en conventos, en monasterios. Pepe Barrio Nuevo, se llama él, el ex cura de Ecuador, que también denunció todo esto. En fin, nosotros ya sabemos que todo esto es un engaño y que el anciano debería ser el Señor. No tiene nada que ver con la que no. Es meditar de acuerdo a esta sabiduría. Cada vez que ustedes piensan en este saber y cómo aplicarlo en sus vidas, están meditando. Cada vez que ustedes utilizan una herramienta para ser mejores seres humanos, están meditando. Cada vez que ustedes se sientan a reflexionar en algo que aprendieron, cómo lo van a llevar a su corazón, cómo le van a hablar a su familia, cómo van a transformar sus vidas, ustedes están meditando. Cada vez que ustedes sacan tiempo para respirar, pensar en las leyes de la creación, cómo van a ser mejores seres humanos y cumplir las Padre Eterno, ustedes están meditando. Y lo pueden hacer en cualquier lugar. En la oficina, en el club donde trabajan, antes de dormir, ahí mismo